Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cuando escuches este podcast de Bendita Vulnerabilidad. Con Ollana Atarragual. Buenos días, Ollana. Kaixo, hola a todos y a todas. Y yo misma, Isabel Santiago. Y hoy vamos a hablar de cierres y aperturas. Lo vamos a poner un ejemplo muy fácil. Para que te entre ropa en el armario, tienes que quitar la ropa vieja para que te entre la nueva. Esto lo entendemos todos fácilmente. Pero el proceso es más complicado, ¿vale? Porque hay veces que se solapa una cosa con otra y hay veces que estamos en un proceso de dejar ir, que no estamos viendo lo nuevo y muchas veces nos confundimos porque muchas veces pensamos que es doble una esquina y ya está. No, aun doblando una esquina hay un proceso de soltar lo viejo para que aparezca lo nuevo, ¿no? Entonces hay momentos en los que conviven y esa incertidumbre y ese no saber de dónde estamos, ¿no? Y a veces es un proceso más interno que no vemos y eso nos cuesta porque estamos focalizadas y focalizados en el exterior y si no vemos cosas en el exterior es como que no está sucediendo nada, ¿no? Como puede ser el invierno, ¿no? El invierno, ese recogimiento, ese proceso, ¿no? Hasta que luego pues llega la primavera, ¿no? Y empieza todo a florecer y luego la explosión en, en verano, ¿no? Entonces es cíclico, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un momento de grandes cierres, este año es un momento de grandes cierres y grandes aperturas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de ello, no sé hacia dónde iremos y dónde nos llegará, pero bueno, ese es el foco, ¿no? Luego ya fluimos con ello. Bueno, Yana, cuéntame. Bueno, yo sabes, Isabel, que siempre tirando de mi vena periodística, siempre me informo bastante sobre los temas que acordamos, ¿no? Y en este caso, la verdad es que he dejado un poco la documentación para centrarme un poco en mi interior y en lo que yo siento un poco con este tema. Me parece muy interesante lo que has dicho del proceso de soltar lo viejo, ¿no? El cierre y después la apertura. Y nada, quería compartir eh, nada, mi propia experiencia, ¿no? De que, bueno, el lunes comienzo una nueva andadura profesional y cómo he vivido yo el proceso de también soltar lo viejo que decías tú, ¿no? Que esa incertidumbre es difícil, ¿no? De gestionarla. Sin dar grandes detalles, decir que para soltar lo viejo, por lo menos lo que yo he sentido, tiene que haber un proceso, como dices tú. Entonces, muchas veces quieres que las cosas lleguen cuando tú quieres y de la forma que tú quieres, pero no es así. Entonces pasas por caminos, en mi caso, profesionales distintos, pues porque tenía otro tipo de aprendizajes, y cuando llega te das cuenta que has tenido que pasar por todos esos lugares para poder llegar hasta donde has llegado y que la vida te lo pone no cuando tú quieres, sino cuando tú lo necesitas, o necesitar tampoco, sino cuando tú igual estás, no sé si preparado, pero por eso has tenido que pasar por muchas cosas. Y por eso te quería preguntar cómo vives tú también este proceso, ¿no? En general, cuando también tratas con personas del el proceso de soltar lo viejo y lo que viene antes, las expectativas, diríamos también. Sí, mira, me ha venido cuando estabas hablando la conferencia, bueno, la charla que dio Stephen Jobs en Stanford, que decía que los puntos que recorres los ves luego, no en el momento en el que estás. En el momento en que estás no puedes ver a dónde te llevan, ¿no? Y de hecho, él es un ejemplo, ¿no? Porque él entró en la universidad, lo dejó, se quedó en la universidad viviendo en el suelo, durmiendo en el suelo de sus compañeros, ¿no? La residencia, apuntándose a asignaturas que eran libres, que no eran, o sea, que tenías que estar exclusivamente en la universidad, como la tipografía, ¿no? Y que resulta la tipografía luego fue esencial para los Apple, ¿no? Porque siempre se había utilizado tres o cuatro tipografías dentro de lo que eran los PCs, ¿no? Los compatibles y tal, y de repente llegó Apple con su diseño y pudiendo utilizar un montón de tipografías, ¿no? Que eso fue un cambio para los diseñadores brutal, ¿no? De poder utilizar diferentes tipografías, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que él quizás no tenía claro que iba a ser un diseñador de ordenadores y empezó
a estudiar. ¿Por qué? Porque algo le llamaba a estudiar tipografía, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos que esos pasos que damos, y yo muchas veces cuando acompaño a personas y me dicen, no, es que he estudiado una ingeniería y total, ¿para qué? Porque ahora siento otra cosa. Y digo, no, no, esa estructura de eso que has estudiado te va a servir para, ¿no? Y como puede ser tu caso, ¿no? El periodismo, ¿para qué me ha ayudado? Pues me ha ayudado para comunicar, para analizar, para tal, quizás para otras áreas, pero esas competencias que yo tengo de esta carrera que he estudiado o de las experiencias que he vivido, te sirven para lo que va a ser luego. Es decir, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de ver ese futuro. A veces sí, ¿no? Porque al final todo está aquí ahora. Entonces, lo que pasa es que no estamos entrenadas y entrenados para ver esa proyección. Es decir, estamos tan encajonados que no somos capaces de ampliar, ¿no? Nuestro espacio, nuestra energía y de poder ver más allá, ¿no? Pero realmente sí, sí podemos conectar con eso, porque está todo aquí y ahora, ¿no? Igual que podemos conectar con una formación, unas sensaciones que tuvimos hace 20 años o algo que tú escuchas una canción y de repente te conecta con algo, ¿no? De aquello que viviste, pues esto funciona en las dos direcciones, ¿no? Lo que pasa que nuestra mente está con el conocimiento que tengo del pasado, pero también tenemos la información de lo que acontece a futuro, ¿no? Entonces, el aceptar, ¿no? Ese espacio de incertidumbre, ¿qué, qué es lo que sería útil, ¿no? En esos espacios de incertidumbre para navegar y darnos cuenta de que estamos en el camino que tenemos que estar. Y eso es escuchar nuestra intuición. ¿Vale? Entonces, es decir, yo estoy en este momento que no sé, no sé desde la mente, no sé desde la parte consciente, porque claro, yo voy hacia lo nuevo, entonces toda la información que yo tengo es del pasado. Todo el pasado me dice, vete por aquí, pero claro, hay algo que te dice que no, hay algo que me dice que no es por aquí, porque esto es repetitivo, es antiguo, porque no es dejar de hacer lo que hago, como siempre ponemos ejemplo de ser panadero quizás, pero a lo mejor es que ahora tomo la decisión de decir, vale, pues ahora que yo estaba haciendo el pan de una determinada manera, ahora decido que solamente voy a hacer panes con masa madre. A partir de ahora solamente voy a hacer panes de masa madre. Sí, eso supone un cambio porque voy a tener que incrementar, porque mejora la calidad, mejora no sé qué tal, pero tengo determinada conciencia porque además hacia ahí vamos, ¿no? A que vamos a hacer cambios hacia lo social, hacia lo que es equilibrado para los demás. Entonces, decir, vale, el pan, que es algo que comemos todos los días, por ejemplo, yo voy a hacer de calidad y respetando las cosas antiguas, ¿vale? Con las cosas de ahora, pero voy a hacer masa madre. Entonces yo estoy haciendo un cambio, sigo haciendo lo mismo, pero hago un cambio que encima es un cambio positivo, un cambio que va a contribuir a la mejora de la alimentación de mis clientes, ¿no? Entonces, esa intuición, ¿no? Entonces, es decir, claro, hay resistencias, porque claro, vas a tener que cobrar más, los procesos de ejecución del pan van a ser más lentos, porque necesitas que eso, ¿no? Se fermente, etcétera, etcétera. Y entonces hay esas resistencias a no ganar dinero rápido, a, tal, vas a perder clientes. Entonces, todo eso, ¿no? Que viene de lo antiguo, te dice ya, pero yo siento que tengo que ir por aquí, tengo que mejorar la calidad de mi producto. Yo siento que mi camino va por ahí, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que dejar la intuición. Y luego otra cosa, la forma, ¿no? Hay veces que conectamos con algo y como no se está dando la forma que nosotros queremos, pensamos que no es por ahí, o dudamos o no sabemos. Entonces, ahí también tenemos que hacer un ejercicio de confiar y decir, bueno, yo siento que puedo ir por ahí, pero no lo sé. Entonces, suelto, ¿no? Que muchas veces hemos hablado, suelto. Suelto en el sentido que decir, no sé si será por ahí o no sé por ahí, si tiene que ser, será. No tengo ni tiempo, no sé la forma, no sé tal, pero yo intuyo que puede ser, pero lo suelto porque no lo sé si es o no es. Entonces confío que si esa posibilidad cuántica está ahí, se manifestará. Entonces yo estoy aquí ahora y digo, vale, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Y me dejo guiar por lo que en este momento, pues si imagínate, necesito o quiero tener más dinero, pues me ocupo de ciertos trabajos para que me den ese dinero. Pero yo lo suelto en el sentido que decir, y si se tiene que dar, se dará, y si no, no. Pero yo me estoy ocupando en este presente de ser responsable de en relación a lo que quiero. Y ese es el trabajo. Sí, además,
esto es una obviedad, estamos en constante transformación. Es decir, si yo hace 20 años, hace 30 años, he estudiado una carrera y mi vida ha evolucionado, yo he cambiado como persona, como todo el mundo, no somos la misma persona. Bueno, sí o no, no sé cómo explicarte, es decir, no podemos pretender, igual estoy diciendo un condicionamiento, pero al final, si estamos en constante transformación, en esa incertidumbre, nos tenemos que saber mover con paciencia, con confianza, con lo que dices tú, con la intuición, pero no va a ocurrir lo que nosotros queremos que pase. Exactamente, exactamente como nosotros queremos, de la forma que queremos, es decir, a ver, todo ejercicio de libertad, o sea, todo es un intercambio energético. Entonces, todo nos va a exigir que soltemos algo, que quitemos algo de nuestra vida, ¿no? Es decir, yo quiero libertad y quiero viajar y quiero recorrer el mundo, ¿vale? Pues vas a tener que soltar la comodidad de tener un espacio seguro, de ir a otros países, con otras culturas, con otras normas, vas a tener que aprender, o sea, va a haber espacios de inseguridad, porque es algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿no?, de que las personas evolucionamos, ese miedo a esa incertidumbre y a esos espacios de inseguridad hace que las personas no estén en procesos de aprendizaje, porque es que el proceso de aprendizaje es que todo está cambiando constantemente. Entonces, vamos al control, a decir, no, han pasado 40 años y esa persona hace exactamente lo mismo que hacía con 20. ¿Por qué? Por ese miedo, ¿no?, a la incertidumbre. Entonces, claro, si hay evolución, bueno, la vida siempre nos invita a hacer cambios. Mira, el otro día leía y que me resultó, bueno, sintonicé con ello, ¿no? Porque yo como siempre, ¿no? Y de hecho tengo un vídeo por ahí en YouTube sobre el tema de si existe libre albedrío o no existe libre albedrío, ¿vale? Pero leí una cosa que como que me encajó, ¿no? Y era como, al final nosotros hemos venido aquí con un propósito, ¿no? Un propósito es un aprendizaje. Propósito no es vamos a Mm. ser grandes líderes o vamos a tener éxito. No, tenemos un propósito que es un aprendizaje. O sea, nosotros hemos venido a realizar una serie de aprendizajes y esos aprendizajes se pueden realizar de muchas maneras y muchas formas porque está ahí la posibilidad cuántica. Entonces, hay cosas y aprendizajes que se van a dar queramos o no queramos. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío, tal y como lo explicaba, es decir, yo puedo elegir cómo vivir esa experiencia. Ahí es donde está mi libre albedrío. Es decir, en ese proceso que sí es sí se va a dar de evolución, yo puedo decidir si lo elijo conscientemente y de hecho, desde esa conciencia, sufrir menos, acogerlo y disfrutarlo dentro de lo que se pueda disfrutar, o puedo pelearme con ello, puedo resistirme, querer controlarlo, querer que no sea como se ha dado, querer cambiarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, y para mí eso sí encaja, ¿no? Que sí sería, porque además el libre albedrío es un concepto que tiene 500 años, o sea, es decir, no es algo, ¿no?, de los estoicos, sino que es relativamente cercano, ¿no? Y entonces es como tú eliges vivir, ¿no? Desde qué conciencia, y al final eso me lleva a la libertad, ¿no? De todo condiciona, o sea, todo condiciona, incluso lo que nosotros estamos diciendo, una persona lo puede estar escuchando y si lo convierte en creencia es un condicionamiento, ¿no? Entonces, es decir, la libertad pura es como yo estoy aquí y que nada me condicione, ¿no? O sea, es decir, que yo tenga la libertad de poder elegir para ser consciente de que me está condicionando, pero para eso tengo que escuchar mi intuición, me tengo que parar y tengo que darme cuenta y decir, esto es una repetición, porque al final los condicionamientos es repetir, ¿no? Me parece interesante también en lo que dices, lo de dos cosas, ¿eh? Por un lado, luego explícalo como quieras tú. El tema del elegir conscientemente, para que la gente lo entienda, que es elegir conscientemente y no elegir desde el miedo o desde otras emociones. Eso por un lado, y luego por otro, que muchas veces las personas tenemos la sensación de he conseguido este trabajo y ya he llegado a un lugar. Ya está. He conseguido a esta pareja y ya he llegado a este lugar. Punto. No llegas a ningún lugar. No. Sigues. A ver, lo que hemos Continúas. Estas explicado dos cosas, ¿eh? Lo que hemos explicado siempre, la vida es un camino, no hay ningún sitio al que llegar. Incluso cuando te mueres es un proceso, porque hay una película que además
Bueno, hay estudios científicos, pero hay una película bastante, pues no sé, de los años 90 con Sean Penn, que es 28 gramos, ¿no? Y entonces hay estudios en que cuando una persona se muere, pierde 28 gramos, ¿no? Que se dice que Ujú. son los gramos del alma. Entonces, Ah, es un qué proceso, o sea, bueno. es decir, no tenemos a ningún sitio al que llegar, ¿no? Y es que además esto ya lo he contado, cuando yo escribí el libro, o sea, fue al día siguiente, es como la sensación de cruzar en una esquina y yo digo: "Ah, he escrito el libro, lo he publicado, tal, no sé qué", y de repente fue como cruzar la esquina, ¿y ahora qué? Porque es un proceso, o sea, es continuamente, es un camino, ¿no? O sea, como yo llego aquí, bajo, subo, es decir, es un camino, ¿no? Entonces, nos han marcado hitos, como que llegar a esos hitos es la felicidad. Entonces, esos Ah, conceptos de que tener esas cosas, ser de una determinada manera nos va a dar la felicidad, es erróneo. Es erróneo y nos condiciona y nos quita libertad, nos hace realmente esclavos y esclavas de ello, porque claro, luego entro en la frustración de a lo mejor estar en una relación que diciendo, no, es que si yo estoy en pareja, esto es la felicidad y esto es lo que el estatus me decía y esto es lo que es correcto y tal, ¿no? Entonces ahí esto bailado a la elección libre, ¿no? Y, por ejemplo, yo una vez hablando con una chica, ¿no? Pues empezamos a hablar y tal, no sé qué, y bueno, pues una amiga suya había sido madre y tal, y dice, yo no voy a ser madre. Y le digo, ah, vale, sí, sí, porque las mujeres estamos condicionadas a ser madres, no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué. Y le digo, bien, ¿pero lo eliges libremente o lo eliges por oposición? Es decir, tú te has escuchado, tú has sentido que realmente quieres o no quieres ser madre, ¿te has dado cuenta de ello? ¿O es como tú sientes una imposición de la sociedad a ser madre, dices, pues yo no, actúas por rebeldía, pero no te estás escuchando? Y esto pasa mucho. Cuando llega una determinada edad en que las mujeres empiezan ya, bueno, ahora cada vez se tiene hijos más tarde porque se vive más años, ¿no? Pero cuando ya hay personas con 40 y desarrollan un cáncer de mama. mucho, ¿Por qué? mucho, Porque mucho, y no han sido madres, no han sido mucho. madres o, querían a lo mejor un segundo hijo y no lo han tenido por circunstancias, ¿vale? Pero generalmente es que no han sido madres. ¿Por qué? Porque no digo que haya que ser madre, no, para nada, libertad, pero tú sí tienes que escuchar qué es lo que quiero yo. Entonces, yo puedo hablar de mi caso. Yo no he sido madre, pero he sido madre porque yo no atendí eso. Cuando yo lo atendí y dije, quiero ser madre, quiero no ser madre, me di cuenta de que había en mí un anhelo de ser madre, pero ya, ¿no? Pues ya biológicamente, bueno, no era el tiempo, las circunstancias no eran y ya está. Entonces, ¿qué hice? Vale, dije, bueno, pues esta experiencia no la he atendido, no la he escuchado y ahora pues no se va a dar. Y entonces hago mi proceso de duelo de decir, bueno, pues esta experiencia no la voy a vivir. Y entonces en ese proceso consciente de decir, bueno, de tristeza, de impotencia, de frustración, lo que en ese momento no hago ese análisis y digo, no, pues ya está. Entonces hago consciente eso. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo no va a desarrollar ninguna incoherencia ni ningún síntoma, porque yo ya estoy alineada con decir, vale, esto que yo anhelaba no lo voy a poder cumplir, no se va a dar. Y entonces lo acojo que no se va a dar. Entonces ahí también estoy tomando otra elección consciente, porque el hecho de no tener hijos en mi caso era una elección inconsciente, un miedo terrible que había de responsabilidad, de tal, de no sé qué, de que las cosas se dieran de una manera ideal, o sea, nunca era el momento perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había inconsciencia. En el momento que yo me paré y lo hice consciente, me di cuenta de ese anhelo y que, bueno, pues ya no. O sea, es decir, ya no es factible, ya no es posible, pues ya está. Y entonces acoger eso. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Cuando es por oposición, por el propio condicionamiento, aunque sea en oposición, ¿no? Aunque sea en oposición. Naomi Campbell ha sido madre con 50 y pico años. ¿Por qué? Porque antes una top model, tal, no sé qué, con el ritmo de vida que quería, no sé qué tal. Entonces, cuando ha parado ese ritmo, cuando a tal y ha dicho, joder, es que quiero ser madre, ¿no? Entonces, claro, que se le ha cuestionado también mucho, con 52 años, bueno, pero es su momento, es su historia y ella decide, ¿no? Decide y entiendo que ha asumido, ¿no? Conscientemente esa decisión. Luego están también las elecciones o las decisiones
vamos a poner entre comillas, por fuerza mayor. Imagínate que tú, por lo que sea, te da una circunstancia a la vida, que también pasa porque tiene que pasar, que tienes una necesidad económica y te tienes que ir a trabajar a lo que sea, aunque tú tengas tus propósitos en tu mente y en tus ilusiones. Entonces es como la vida te obliga también a elegir y ahí sí que elegimos. Sí, la No nos libertad, queda otra. claro, la libertad es elección, ¿no? La cuestión es tomar conciencia desde dónde estoy eligiendo, ¿no? Si estoy eligiendo desde la libertad, dónde están mis prioridades, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un amigo, una persona súper potente, ¿no? Pues por su historia de vida, ¿no? Pues con grandes aprendizajes, ¿no? Y una persona bueno, pues que tiene un montón como todas las personas, pero bueno, hay personas que tienen habilidades de liderazgo bastante marcadas, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando sí, vemos sí. a alguien con, ¿no? con esa capacidad de liderazgo, ¿no? Claro, Decimos, ¡guau!, ¿no? Qué claro, potencia, ¿no? Que cada uno tenemos nuestras diferentes habilidades, sí. ¿no? Pero bueno, y esta persona estaba trabajando en una empresa de comida rápida. Entonces, claro, esta persona decía, es que, es que estoy agobiado, ¿no? Porque eso sí Mm, le permitía, pues eso, tener un cierto dinero y tal, no sé qué, pero bueno, ya sabemos que en esas empresas al final, pues no, son entre comillas precarias, no tienen grandes sueldos, los horarios son como son, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo yo, no? Con este talento, con toda esta experiencia, con todo ese bagaje que tengo y estoy aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces cogió un día y dijo, mira, me rindo, porque no tengo ni idea, es decir, necesito dinero y entonces estoy trabajando en esta empresa porque necesito dinero, tomo esta decisión porque necesito comer, es decir, tenemos que aterrizar la espiritualidad ujú. y lo terrenal, ¿no? O sea, tenemos que ser coherentes porque no es, o sea, no se trata de lo que haces, se trata desde dónde lo haces, ¿no? Entonces, puede ser, que lo hemos hablado muchas veces, barrendero, panadero, no tienes por qué ser un terapeuta, ni tienes por qué ser un gurú espiritual, ni tienes que ser presidente de nada, ¿no? Sino cualquier trabajo que tú realices, hacerlo desde esto, tengo talentos míos que estoy poniendo al servicio de un trabajo, pues ya está, estás al servicio, ¿no? Bueno, pues esta persona cogió y dijo, mira, es que no, o sea, no sé por dónde ir. Entonces, no se conectó con lo que él entiende, ¿no? Que es la divinidad. Dijo, mándeme una señal y la cato. Bueno, pues lo hizo, recibió un mail de un curso sobre ciberseguridad, se apuntó y ya lleva como 3 o 4 años trabajando en ciberseguridad en banca. Fíjate. Es que Entonces, a veces y fíjate qué es lo que hablábamos de la incertidumbre y tal, él lo sí, pidió, acató, pero en ese proceso y en ese camino me decía, Isabel, ¿tú crees que este es mi camino? Y entonces yo cogí y dije, va, te voy a hacer la numerología, a ver si realmente estás en tu camino o no. Y cuando vi su numerología digo, estás súper encaminado, o sea, claro, es por aquí claro. porque, claro, él dentro del mundo tecnológico, que es una persona también Ujú. muy espiritual, Sí, con tu ya, liderazgo y tu espiritualidad y todo esto, estás haciendo que esto tenga un sentido distinto más que de protección, ¿vale? claro, claro, claro. Pero en ese camino donde también él estaba ganando dinero, también encuentras cosas, también Claro, aprendes muchísimo. claro. Eso es que lo que tenemos que tener claro. Es que da igual el camino que elijamos, o sea, da igual, o sea, si tú escuchas, la vida está constantemente diciéndote cosas, constantemente te está hablando. Entonces tú tienes que escucharlo, ¿no? La vida te está constantemente diciendo o sea, decir, No, y a veces el tienes unas universo, expectativas. el universo es pura matemática. Sí, Es sí, pura sí, sí, sí. matemática. No hay nada al azar, nada, absolutamente nada hay al Claro. azar. Pero Entonces, piensas todo que lo eso. sabemos todo y piensas que a veces es la intuición y a veces no es la intuición, muchas veces es la mente también. Y pasas por procesos que piensas que de ahí no vas a sacar nada o que vas a sacar una serie de cosas y la vida te sorprende. Y dentro de esos procesos en los que tú igual no quieres en ese momento, pero lo tienes que hacer, sea a nivel personal o profesional, recibes muchísima información, la que no esperabas.
no sabemos nada. Pero la cuestión es que tú tienes que estar consciente y abierto a escuchar a la vida lo que te está más. Ahí, Es decir, la vida te lo trae y tú miras para otro lado. Mira, que aquí hay señales, pero tú miras para otro lado. Entonces la vida te lo vuelve a dar, que es generosa, y te lo vuelve a dar y te lo vuelve a dar. Y ese es el proceso que tú tienes que vivir hasta que ese cúmulo de información de repente lo ves, ¿no? Y dices, ah, va, pero mira, si es que estaba aquí. O sea, la vida me lo ha estado dando constantemente. Solo que, bueno, pues iba poniendo semillita, hasta que somos capaces de verlo y tomar la decisión. Y hay veces que no lo vemos porque nuestra experiencia de vida es esa, ¿vale? y Entonces, luego lo de tu amigo, perdona, me parece súper bonito cuando dice: "¿Es esto lo del ciber?", como me has dicho, la ciberseguridad, ¿no? seguridad. Mm. No, pero está bien porque quizás, otra persona en lo de ciberseguridad diría: "Guau, sí, es esto, porque este es mi propósito, porque he llegado", porque piensas que has llegado, que no has llegado a ningún lado, que tu vida va a seguir igual. Aunque estés haciendo el propósito de tu vida sigue igual. No, y al final es un proceso, porque es decir, tú puedes empezar, haces un curso, empiezas a trabajar en ciberseguridad, pero luego eso puede evolucionar y puede cambiar. Y puede que luego ese proceso de 5, 10, 15 o 20 años cambie, ¿no? Yo hay un astrólogo que sigo, que además es de Bilbao, José Ah, Millán. Él era ingeniero físico y ahora es astrólogo, ¿no? O sea, fíjate, quiere fíjate. decir, entonces su vida, o sea, decir, es que nos tratamos de encajonar, encasillar en algo, y es lo que tú decías, o sea, decir, somos seres cambiantes, ¿no? Estamos constantemente cambiando, o sea, nuestro cuerpo, todas las células están constantemente cambiando, ¿no? Y el etiquetarnos, identificarnos con una forma de ser, ese es el error, ¿no? Es el ¿Sabes? error. No digo que todos tengamos que cambiar y evolucionar, ¿no? Y vuelvo a poner este ejemplo porque me sirve muy de referente, ¿no? Mm, Nadal ha sido tenista toda su vida, pero claro, ahora seguirá relacionado con el tenis, seguirá relacionado con el deporte, pero su formato cambia, ¿no? Y entonces ahora en este momento nuestro formato tiene que cambiar. La esencia, quiénes somos en realidad y lo que tenemos que aportar, a lo mejor, claro, es que tenemos un montón de cosas ahí guardadas que no queremos mostrar, que no queremos enseñar, y que la vida te dice que es por aquí. Enseña esto, que tienes estas cualidades, que tienes este potencial, venga, hazlo. Entonces, en eso que decías tú al principio, nos estamos preparando para tener esa capacidad o ese deseo, aunque no haya seguridad y no haya confianza, pero decir, sí, esto ahora lo tienes y aprendes a confiar en esa parte de ti, en eso que tú tienes para dar y ofrecer, ¿no? Porque tenemos un montón de potencial, porque la educación del sistema educativo es, vamos a generar robotitos, biorobots, que todos sean iguales en relación a lo que necesitamos, ¿no? Para producir. Pero claro, eso ya está cambiando, eso ya no funciona. Hace años que ya no funciona, porque ahora no estamos en la era industrial, estamos en la era de la comunicación y la tecnología, y todo es mucho más volátil, ¿no? Entonces, este sistema educativo no funciona porque te limita, te dice, tienes que ser así. Entonces, ahora nosotros tenemos que ser responsables de decir, ¿cuál es mi potencial? ¿Dónde yo? Entonces, la vida te va mostrando en tu día a día por dónde sí y por dónde no. Y antes del podcast te decía, ¿no? Que yo ayer estaba, pues voy a encaminar esto por aquí y tal, no sé qué, y de repente recibo una información que me dice, no, esto lo tienes que hacer, pero no desde el estudio, lo tienes que hacer desde la experiencia. Y yo, vale, yo estaba claro, ya, guau, es por aquí y tal, no tengo que hacerlo de esta manera. Y me dicen, no, de esta manera no. Entonces yo tengo que estar atenta y aceptar y acoger los regalos que me vienen y soltar mi ego de decir, ah, yo pensaba que era por aquí, pero no es por aquí, ¿vale? No es, no es. Tengo una señal, tengo una información, no es por aquí, pues vale, pues no es por aquí. El sí, sentido es el mismo, pero lo tienes que hacer desde otro lugar, ¿vale? efectivamente, sí. Ahí también es como esa resistencia que tenemos, no, 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 es que si no es así yo no lo quiero, si no es no sé qué, Ujú. no lo quiero, ¿no? Que está ahí el ego, el niño y la niña que decir, no, yo quiero el helado de fresa, pues no hay, Total, hay de naranja, yo quiero helado de fresa, pues no hay de fresa, hay de naranja, pues yo quiero helado de fresa, bueno, pues no hay helado. claro. Escuché una vez en El Hormiguero, ay, este actor que hizo, ay, tiene un apellido extranjero, él es muy grande, hace monólogos, me parece que es un amor no, es algo así como, ay, no me va a venir,
que Ay, es eh, hizo La un Casa de amor. Papel. Es que no sé si hizo La Casa de Papel, pero, hizo una película basada en un libro de Sara Mesa, que es de ¿cómo es esta directora? De pelo largo y gafas. ¡Ay, por Cosette, Dios! Sí, Isabel de con Coixet. Coixet, sí. Él es así un chico así grande, bueno, dijo en El hormiguero, luego a ver si me acuerdo. Em, que es que somos la leche los humanos, dice, queremos que decimos, es por esta puerta, es por esta puerta. ¡Pum! Viene la vida y no. Es por esta puerta, es por. Que no, que es por esta puerta y hasta que te hacen ¡bum! Y venga, pues ala, a reaccionar. Pero es que nos emperramos, nos Sí, emperramos. no, porque queremos tener razón, pensamos que lo sabemos y no, porque lo que somos conscientes es un 7%. O sea, Total, el noventa y tres por total, ciento restante es inconsciente. O sea, no total. tenemos la información, no somos conscientes porque tenemos la información, ¿no? Y Ujú. si ya conectamos con el campo, imagínate toda la información que hay disponible, pero solamente somos capaces de observar un 7% siendo generosos y generosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay un montón de información que no vemos y que por el, no, no, es que es así. Entonces, la vida, lo que tú decías, es como te da tal, tal, por aquí no, 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 hasta que al final te dices, vale, ¿por dónde es? Y entonces te abre la puerta o la abre la ventana, como decía él, ¿no? Sí, es el Hobbit Keukerian, ¿sabes quién es? Sí, sí, sé quién es, porque además Sí, la historia, ¿no? Porque él decía, cuando se cierra una puerta, sí. cuando se cierran 7 puertas, se abre una ventana, Sí, ¿no? no sé cómo lo Entonces, explicaba. A mí me gustó mucho esas declaraciones. sí, Y y me sí, dime, gusta dime. porque, por ejemplo, un día le escuché también decir, ¿no? Que le decían, bueno, los guionistas, que yo creo que es un símil con la vida, ¿no? Decía, los guionistas te dan un personaje, tal, no se Sí, dice, no, dice, no, el personaje se crea, se se crea, construye en la película. total. Es cuando en el Lo guión te dicen, dijo. no, ahora está triste. ¿Por qué tiene que estar triste? Decía él, ¿no? Que eso es un poco, ¿no? El guionista, ¿no? Es la condición del La guionista. sociedad te dice, tienes que tener estas emociones, tienes que hacer esto y tienes que sentir esto y tienes que no sé qué tal y tienes que ser feliz de esta manera y tal, no sé qué. Y entonces él dice, no, en este momento, este personaje, estas características, en la actuación, en el momento, es como se está creando. Y yo, a mí me pasa cuando yo pinto un Me cuadro, ¿no? encanta, Que tengo me una idea encanta, y luego el propio cuadro como el libro me al final, encanta. ¿no? Como bendita vulnerabilidad de la idea que yo tenía a cómo se fue desarrollando y fue creciendo y se fue construyendo por sí mismo y luego acabó siendo algo totalmente distinto. Entonces, yo creo que ahí es donde cada uno y cada uno de nosotros tenemos que dejar morir esa persona que creemos que somos para que nazca la persona que realmente somos. Es decir, no es que no seamos esa parte, pero no somos esa parte limitada, o sea, hay partes nuestras. Entonces es como, vale, ¿qué me está ofreciendo la vida? ¿Dónde me dice que doble la esquina y que empiece, ¿no? ¿Qué montaña tengo que subir ahora? Entonces va a haber incertidumbre, va a haber inseguridad, pero si Incomodidad. la vida te está mostrando este camino, vívelo, da igual a dónde te lleve, aunque te des la leche, va a ser un aprendizaje para lo siguiente. Para lo Y siguiente. vivir las aperturas con emoción, pero con humildad, ¿no? Y con consciencia, diría yo. Y también recalcar el peso que tienen, lo que has dicho tú antes, que justo estaba pensando en la misma palabra y la has dicho tú en 2 momentos del directo. Ha sido una, no me acuerdo la primera, pero la segunda era la de las etiquetas, que qué peso tienen las etiquetas, ¿no? Ejemplos como fíjate qué estudios tiene y en lo que está trabajando, Ujú. fíjate lo guapa que es y el novio tan feo que tiene, por decir algo. Ay, madre, qué peso tiene todo eso. Es que ya, Sí, todos los mm, condicionamientos, todos los todos los condicionamientos. condicionamientos, que es que o sea, qué importancia tiene eso. Estoy acordando ahora de Úrsula Corberó cuando le dan un premio, no me acuerdo qué premio, y dio Sí, pues gracias a tal, gracias a no sé qué, gracias a no y sé gracias a mí, cuánto, o algo y que así. gracias a mí Y es a misma, porque mí, estuve a punto así de no elegir este personaje, eso. ¿no? Y lo elegí. Entonces, darnos cuenta que decir, es cuestión de elección, ¿no? Entonces, de decir, me puedo quedar donde estoy si lo hago desde la libertad o lo hago desde el miedo, o digo, hoy a pesar del miedo, elijo avanzar hacia lo que la vida me está marcando. Si la vida me está marcando un nuevo camino, pues no.
en el libre albedrío, ¿no? Decido si quiero sufrir o si quiero, ¿no? Tomar responsabilidad, tomar compromiso con la vida, pero claro, el compromiso en la vida es equivocarme, es estar en zona de inseguridad, es aprender, pero es que es la vida. Mira, a mí en estas zonas de inseguridad y de incomodidad a nivel personal y profesional me ha pasado que se han dado ciertas sincronías que yo he visto que es donde tenía que estar. Fíjate, es que me ha Totalmente, pasado más de una vez, ¿eh? En sitios incómodos y de incertidumbre, pero que no, totalmente. no después de pasar, ¿eh? Estando en esos lugares incómodos, pasar cosas y decir, ostras, no sé nada, pero sé que tenía que pasar por aquí porque Tenía está que habiendo unas sincronicidades increíbles y después venir la apertura. Sí, a mí me pasó cuando una amiga me habla del tantra y yo, el tantra, me recomienda un libro, lo leo, hago las prácticas que ese libro me plantea y digo, yo quiero hacer esto, ¿quién lo hace? Y me dice tal persona. Y entonces yo cojo, voy allí, me voy a Barcelona, pago el curso de un año sin haber experimentado nada y esa misma mañana, cuando hacemos el trabajo, ¿no? de la formación, o sea, es que es aquí donde tengo que estar. O sea, no había duda. O sea, yo voy allí, pago todo el curso, que era una pasta, Oh, pago- Isabel, pero lo tenías muy claro, ¿eh? Y lo tenías muy consciente. pero que, o sea, fue como, sí, lo tengo que hacer. Joder, A nivel de lógica, no. A nivel, no, porque tú puedes decir, bueno, pues pruebo un mes, si veo que me ya, gusta, pues ya pago la formación entera, tal, no sé qué. No, no, o sea, había algo que te decía, es por aquí, tal, y lo que tú dices, la primera mañana del curso de ese fin de semana dije, estoy donde tengo que estar. De la misma manera que después de los 2 años de formación, dije, ya no tengo que estar aquí. De la misma manera, todo podía haber seguido la formación, podía tal, no sé qué, y dice, no, pero no, es que no, 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 ahora mismo no tengo que seguir aquí. Y luego fue el 2020, o sea, ¿vale? Entonces, quiero decir que aunque la lógica no nos acompañe, ¿vale? Sigamos ese camino nuevo, porque siguiendo ese camino nuevo vamos a crear más confianza en nosotros mismos, construir confianza, autoestima, seguridad y luego mirando atrás, como decía Steve Jobs, vamos a entender por qué se total, dieron esos puntos y nos total. vamos a sentir porque nos elegimos, ¿no? Y al elegirnos, ¿no? Decir, esto es lo que yo quiero y avanzo hacia ahí. Aunque haya inseguridad, aunque haya aprendizajes, aunque me dé de tortas mil veces, la vida me acompaña. Bueno, y lo que decimos siempre, esa incomodidad que produce no sé, emociones como la rabia o el dolor, o asumir que son cosas que son parte de la vida y que la vida hay que vivirla y no controlarla, vivirla con todo. Parece que siempre estamos bien cuando lo estamos pasando bien, cuando estamos contentos y cuando todo va bien. Hombre, Pero al pues no. final esas emociones, por ejemplo, como la rabia, que es la que menos socialmente está bien Sí, vista, sí, esa te está dando información. O sea, esta rabia total, que tú estás teniendo te está diciendo o que no estás en el lugar adecuado, que no estás haciendo las cosas que quieres hacer, o que no estás expresando lo que quieres hacer, que hay algo que quieres cambiar que no estás cambiando. Si no lo escuchas, al final tu cuerpo te va a hablar o te va a poner una circunstancia, es decir, que no quieres parar, que estás en un sitio donde tienes que estar, vale, te coges de baja, tal, no sé qué. Entonces, tienes que tomar decisiones y en vez de escuchar esa rabia, esa frustración, porque claro, te está invitando a ir a un lugar nuevo que tú te estás resistiendo. Entonces, las emociones son una oportunidad, escuchándolas y coger esa energía, aprovechar esa energía para pasar a la acción, porque la emoción, ¿vale? Es un motor de acción, total, un total, motor para accionar. Pero total. claro, cuando no queremos cambiar, pero es que la vida, y más estos años, nos va a invitar a hacer cambios. Entonces, va a haber incertidumbre, va a haber inseguridad. Escucha tu intuición, porque escuchando tu intuición vas a tener esa certeza de decir, aunque no vea, aunque no sé que es el camino y aunque no tenga la forma, no tenga el cómo ni nada, sé que es el camino. Y desde esa certeza interna, no de la mente, sino de esa certeza interna, va a ser más fácil caminar. Así que dobla las esquinas, porque nos tocan muchas esquinas a lo largo de la vida, y conectando con esa parte, pues
el camino será más fácil. Pues nada, Bueno, muchas gracias, Ollana, por este gracias a podcast ti, más. gracias a ti. Y nada, gracias a todos y a todas que lo escucháis, que lo compartís, que le das al like, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte y cierres y nuevos cambios. Un abrazo a todos y a todas. Agur. Agur, agur.